Usted como creyente, como hijo de Dios, algunos tienen pocos años, meses, algunos muchos años de ser creyente, y usted y yo somos testigos de que sí hemos pasado momentos difíciles, momentos de enfermedad, algunos al borde de la muerte, otros con enfermedades muy groseras, otros con situaciones difíciles de familia, de matrimonio, situaciones difíciles con papá, con mamá, situaciones difíciles con los hijos. ¿Y qué decir acerca de los problemas en los trabajos, verdad? Ya sea porque tienes una empresa, un negocito, o porque eres trabajador de otra empresa, o tal vez de gobierno. ¿Qué hablar acerca de los problemas con vecinos, con amigos? Tremendo, ¿verdad? Y a veces problemas aún con los hermanos creyentes, sea de nuestra iglesia o sea también de otras iglesias. Entonces, ¿hemos pasado sufrimientos como creyentes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos pasado también sufrimientos por ser cristianos. Hablaba en estos días con un hermano creyente y en su casa solo él es creyente y ya es una persona adulta. Sus padres entrados en más de los 75 años y solo él creyente. Él tiene su propia familia, su familia nuclear, esposo, hijos, y ellos sí son creyentes, pero su familia extensiva, ninguno es creyente. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pues sufrimos los creyentes, creo que sí. Y así es el estudio de esta noche. Veamos qué dice la Escritura. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Él nos amó primero. No es de que, bueno, Él me ama a mí porque yo le di mi vida a Él. No, no es así. Bueno, cuando yo le busqué a Él, yo le acepté a Él como Señor y Salvador. La segunda parte sí, pero la primera no es así. La primera es que verdaderamente Él fue el que me halló. Él fue el que me buscó. Dios fue el que envió a Jesucristo a morir por mí y me amó desde antes de que yo naciera. ¿Sí? Ahora, ¿será que podemos entender el amor de Dios para mi vida? Pues muy difícil, muy difícil. Mire, humanamente no podemos comprender tanta bondad y tanta misericordia, porque nuestra propia carnalidad, propio corazón pecaminoso, no nos deja interpretar el amor tan grande que Él ha tenido. No que tiene, sino el amor que ha tenido, el amor que tuvo por mí. Debemos de recordar de que éramos enemigos de Él. Entonces, ¿cómo voy a amar a un enemigo? Ahora estamos viendo todos estos temas de guerras y vemos cómo entre enemigos se matan, ¿ya? Porque así es el corazón del hombre. Pero fíjese que Dios no es así. Dios no es así. Dios más bien amó al enemigo y lo amó tanto que envió a su propio hijo a morir por nosotros, por usted y por mí. Alguien dirá, bueno, pero yo nací en un hogar cristiano, mi papá y mi mamá, buena gente, buenas personas. Sí es cierto, pero traemos la naturaleza de Adán. O sea, el pecado ya estaba innato en nosotros. Y la misma escritura dice que de dentro del corazón del hombre nacen todos los pecados. Entonces, ¿cómo entender tanto amor de Dios para mi vida? Mire, Dios me ama.
aunque conozca mis faltas y todos los errores cometidos. No existe algo que se oculte de su conocimiento. Ahora, no es que Dios está tapando los ojos, no es eso, pero Dios me ama. Por eso cuando yo le fallo, ¿qué es lo que debo de hacer? Llegar a Él, pedir perdón y volver a conseguir esa comunión que yo he perdido. No hay justificación para que un creyente se aleje de la mano, del camino, de la iglesia, de la obra de Dios. No lo hay. Pero Satanás sí, Satanás lo que quiere es que se aleje, que se vaya. De por sí, esos son parte de los pensamientos negativos. De por sí ya Dios te ha desechado. No es cierto. No es así. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea la magnitud del amor de Dios. Vea cómo verdaderamente Dios me ama. Dios no pasa por alto el pecado. El amor de Dios no es aquel que se tapa los ojos, tapa la cara, se vuelve a ver hacia otro lado y no ve el pecado o las faltas de sus hijos. No, ese no es Dios. Dios lo ve todo. Nada pasa por alto. Muchas ocasiones el padre negligente aquí en la tierra se tapa los ojos y no quiere ver el pecado de sus hijos porque él mismo también está envuelto en el pecado y mantiene una vida de negación para tranquilizar su conciencia. Así existen padres, ¿verdad? Otros padres enfrentan esos pecados aunque sus hijos se les rebelen. Bueno, pero Dios, mis hermanos, Dios no pasa por alto. Así como aquella mamá que sabe que su hijo está en malos pasos y dice, no, él es muy bueno, él no falla, sabiendo realmente que su vida es una vida de pecado. Mucho cuidado con esto. Pero lo bello de aquí es que Dios no es así, ¿verdad? Dios verdaderamente nos ama. Ahora, ¿Dios es un padre amoroso? Claro que sí. Su amor de padre no tiene límites, pero también como padre me disciplina. Y aquí es donde viene y empezaremos a ver este tema, ¿verdad? Porque muchas veces vienen sufrimientos, vienen dolores, vienen situaciones difíciles, pero debemos de hacer un análisis de aquello. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántas veces nos preguntamos, qué raro, por qué motivo hay gente que hace cosas terribles, hay creyentes que hacen cosas terribles y como si nada pasa? Yo me hago la pregunta, ¿será que son hijos de Dios? ¿O será que no son hijos de Dios? Bueno, ni usted ni yo tenemos ese juicio en nuestras vidas, la certeza de ese juicio, porque no hay ninguna persona que sepa de esto. Bueno, pero por sus frutos los conoceréis, sí, pero no sabemos en la intimidad cómo vive aquella persona, ¿ya? Y aquí es donde debemos de seguir orando a Dios. Ok, entremos al tema de esta noche que hemos visto de primero el amor de Dios, pero también acabamos de ver el amor de un padre santo como es Dios. Y como padre, Él no
como padre, él no abandona la disciplina a sus hijos. Existe un principio real de que todo cristiano sufre. Esa es la realidad. No podemos quitarnos esto. Esta es la verdad. Todo cristiano sufre. Son muchísimas las formas del sufrimiento que nosotros los cristianos no podemos sacar de nuestra humanidad. Por ejemplo, la salud. ¿Cuántos hermanos están enfermos? Y no es porque hayan pecado, sino porque, bueno, salieron, hicieron tal vez una locura o les cayó ahí una enfermedad, algo pasó, ¿verdad? El organismo, la vejez, la lluvia, el virus, la bacteria, en fin, tantas cosas. La salud es verdaderamente una lucha y somos hijos de Dios y somos creyentes y caminamos con Dios y somos fieles. Sufrimos, sí, sufrimos. Problemas de familia, ¿quién no ha tenido? ¿O quién no tiene? ¿Verdad? El sustento diario a veces es una verdadera lucha, mis hermanos. El sustento diario. Por eso todos los días oramos a Dios, Padre Celestial, danos el pan de este día. No solamente el pan físico, sino las fuerzas, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, la protección. Cuando en la oración del Padre Nuestro y el Señor Jesús nos está enseñando a orar que nos des el pan de cada día, se está refiriendo no solamente al pan del cuerpo, a la comida, sino se refiere también al cuidado espiritual, a las buenas relaciones, a la provisión de todas las cosas, ¿verdad? En el trabajo, a veces hay dificultades, ¿verdad? Con los compañeros, o a veces la empresa está en riesgo y tenemos que clamar a Dios. Son dolores, son sufrimientos que tenemos. El sistema social en nuestras comunidades hoy en día, esto es algo terrible, lo estamos viviendo día a día, las noticias de todo lo que está pasando, el vandalismo, las muertes, los robos, cosas terribles. ¿Qué hablamos de los desastres naturales? ¿Ya? ¿Cuántos creyentes en medio de todas estas cosas y rogando a Dios que Dios los proteja, ¿verdad? Y bueno, vino el desastre, la oposición al evangelio en nuestro entorno, ya sea en la familia, sea en el trabajo, en el diario vivir, solo por ser cristiano y no compartimos los pecados de los amigos o llamados amigos, ya eso nos hace, nos separan, nos apartan, se burlan. Estos y muchos más son los sufrimientos de todo creyente en Cristo Jesús y podemos pasar hablando acerca de los sufrimientos que son reales, que son dolores y tal vez alguno dirá, sí, pero eso no es nada. Bueno, pero yo veo cuando un creyente, ¿verdad? Está con un cáncer, con un tumor, con una leucemia y es creyente. Caramba, debemos de orar por nuestros hermanos y clamar a Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mismo Señor Jesús nos habló de estas cosas. En el mundo tendréis aflicción. Es Jesús el que está hablando. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo Jesús de que Él lo va a quitar, sino que está diciendo que en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí nuestra decisión es, ¿vas a caminar en este mundo solo o vas a caminar este mundo acompañado? Porque siempre va a haber la aflicción. Sí. La Biblia no discute este tema. La Biblia sencillamente dice que esto es cierto. Vea lo que dice en el Antiguo Testamento. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces tenemos aflicciones, tenemos dolores, tenemos sufrimientos,
El sufrimiento de un hijo cuando muere mamá, papá, o el sufrimiento de un padre cuando muere uno de sus hijos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No es de que no las vas a tener, sí las vas a tener, pero ¿con quién vas a estar? Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué lucha, ¿verdad? Para los antiguos creyentes, dominados bajo un imperio. Algunos de ellos eran torturados, otros así, robaban a sus hijos, y otros simplemente los mataban por ser creyentes. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se le decía a los cristianos, mire, el ser cristiano vas a ser mártir. Y aún así decidían por Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué sufre entonces el pueblo de Dios? No hay versículo que conteste esta pregunta, pero sí es cierto de que hay sufrimiento. Las escrituras presentan varias razones. Yo he sacado 7 razones por las cuales los hijos de Dios sufren. Y usted me podrá decir, bueno, hay más. Bueno, excelente. Si encuentra aún una más, algún versículo de más, por favor, mándemelo. O en la iglesia me lo da, me ayuda al estudio para seguir agregándole más. Vamos a ver estas 7 razones. La primera razón, nuestro propio pecado. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mi hermano, hay personas que sufren siendo creyentes, pero por su pecado, por su terquedad, porque sabiendo que aquello era malo, insistió. No es que dejó de ser hijo de Dios, no, pero vino el quebrantamiento después. Una pregunta hace Pedro, y Pedro le está hablando a todas las iglesias que habían salido de la persecución y estaban en diferentes partes del mundo. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? De ahí sí, ¿verdad? Si por tu pecado vas a pasar enormes problemas, no haga gloria de eso, no haga alarde de eso. Estás ahí, estás en la cárcel porque te robaste esa plata siendo creyente. No, aquí estoy sufriendo por Cristo. No, no es sufriendo por Cristo. Estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Pero Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente sí es aprobado delante de Dios. Sí, el apóstol Pedro dijo que no había ningún mérito en ello, porque estaríamos sufriendo por actuar de manera insensata. Muchas personas sufren en la vida por los pecados y errores en sus negocios o en malos tratos. O toda su familia también sufre esto por no consultar primero con Dios. Sí, a veces hacemos uniones que Dios no está de acuerdo y después sufrimos, pero fue por mi pecado. Fríamente porque metí la pata y porque, como decimos, metí cabeza en esto. ¿Y usted sabía que estaba mal hecho? Pues sí. Bueno, pues qué doloroso, ¿verdad? ¿Sigue siendo creyente? Claro que sí. ¿Sigue siendo hijo de Dios? Sí. ¿Sigue escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Nos veremos por la eternidad? Sí. Pero ¿para qué vas a vivir en esta tierra sufriendo por una cabezonada?
No puede ser, no puede ser. Pero así es una de las razones de que el Hijo de Dios sufre. La segunda razón que encontramos, sufrimos por adoptar una posición a favor de la verdad y la justicia. Vea, si soy firme en la verdadera justicia y en la verdad, voy a sufrir en este mundo porque este mundo es un mundo de injusticias, es un mundo de falsedades, es un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo. Pero manténgase en la verdad. Aunque vaya a sufrir, sí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a estar de su lado. Vea lo que dice. Siempre, primera de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no tengáis miedo. No, no, siga para adelante. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Siga. Pero voy a sufrir. Sí, muy probable que sí. Porque este mundo lo que quiere y lo que le gusta es la mentira, la falsedad, el pecado, las drogas, los vicios. Muchos hemos tomado la posición a favor de Dios y hay sufrimiento por ello, así como lo oye. A veces en los trabajos, ¿verdad? A veces en los trabajos hay que mantenerse firme con el Señor. No, pero todos vamos a ir a esta fiesta y aquello es un antrio de pecado. Manténgase firme, ¿sí? Manténgase firme, manténgase honrando al Señor. No te van a echar del trabajo. Y si te echan, Dios te dará otro mejor. Porque sacaste adelante con frente en alto el honor de Cristo Jesús. Sin embargo, podemos caer en la insensatez o estar equivocados en este tema del sufrir por causa de nuestra fe cristiana. Escuche esto. Por ejemplo, el obrero, aquel trabajador que toma de su tiempo para hablar de Cristo en sus horas laborales y atrasa la producción, luego es reprendido por la jefatura. ¿Sí? Tenía razón el jefe, el dueño, la organización, la institución. Este hombre no estaba realmente sufriendo por haber adoptado una posición a favor de la verdad y la justicia, sino más bien por tener un comportamiento imprudente al descuidar su propia responsabilidad de cumplir con su trabajo y además por estorbar a los demás en el cumplimiento del suyo. Entonces hay que tener sabiduría. Hay que saber, bueno, es que mis horas laborales son estas, pero si me permiten en la hora de almuerzo hablar y leerle a los amigos, a los compañeros, bueno, excelente, pero no se ponga en medio del trabajo, por favor, ¿verdad? Ok, pero hay que mantenerse fiel con la verdad, con la justicia del Señor. Tengo aquí una tercera razón. Sufrimos por el pecado oculto en mi vida. Es el pecado que yo conozco, el pecado aquel que cometí, pero no lo quiero confesar. No quiero arreglar mi vida con Dios. No quiero apartarme. Sigo siendo creyente y muchas veces sirviendo al Señor. Y en esto se da muchas veces, en el liderazgo del pueblo del Señor. Inclusive hasta en líderes, si se puede decir así, de alto nivel, ¿verdad? Donde vemos pastores que después, cuando han sido descubiertos por su pecado, hasta son quitados y pierden su posición. Terrible, ¿verdad? Pecados ocultos. Y bueno, se sufre. Aquel sigue siendo creyente, hijo de Dios, sí, sí. Mire lo que dice la Escritura.
1 Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es cierto que esto está hablando de el momento de la ordenanza en la Santa Cena. Perdón. Pero ese es un momento especial, claro que sí. Y nos recuerda a volver a mantener ese fuego con Dios, esa santidad y transparencia delante de Dios. Pero esto no es solamente para ese día. ¿Qué tal si hacen Santa Cena una vez al año? No puede ser. Entonces no es solamente para Santa Cena. En la antigüedad, los creyentes primitivos celebraban Santa Cena en todos los cultos. Y si se reunían todos los días hacían Santa Cena. Y entonces reforzaban este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo de estar examinando mi vida todos los días. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús, antes de que usted vaya a la cama y se acueste, que arregle su vida con Dios. Sí, mis hermanos, para no ser juzgados, no caer en las manos de Dios. Si somos hijos de Dios y nos negamos a tratar con el pecado en nuestras vidas, Dios se ocupará de él y él nos juzgará. Imagínense lo que es en vida ser juzgados delante de Dios por mi pecado oculto. Sabe que en algunos casos es descubierto delante de la gente. Ajá. Y aquello trae tanta vergüenza. Muy feo, muy feo. Por eso, si hay pecado en este momento, voy a pedir perdón y me aparto, me arrepiento. Pero si no, sépalo que se va a sufrir. Se va a sufrir. La cuarta razón que he encontrado es esta. Es que sufrimos a causa de nuestros pecados pasados. Miren, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ajá. ¿Cómo lo ve? Las consecuencias de nuestro pecado siempre me van a alcanzar. Pastor, y voy a tener consecuencias también por pecados antes de conocer a Cristo Jesús. Sí, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Y lo vemos. Pero bueno, también Dios en su misericordia libra a muchos para que aquellas consecuencias no vengan. En todo caso, Dios siempre es el que tiene el control. Las consecuencias de una vida pasada en la droga, piense, en el licor, en la perdición del pecado, dejan heridas profundas y en muchas ocasiones en nuestro cuerpo y en nuestra familia. Aquel hombre, aquella mujer que teniendo su matrimonio y en su vida de pecado inconversa, impía, se metió en todo el tema de adulterio y tristemente también vinieron hijos, pero se arregla con Dios, él y su esposa, su familia, sus hijos, y magnífico, van caminando con Dios y aquel hijo que quedó atrás o hijos que quedó atrás. Oiga, hay que hacer un trabajo muy, muy delicado con todas estas situaciones. Hay solución, pero no va a desaparecer ese niño o esa niña. No va a desaparecer. El pecado es perdonado por el Señor con su sangre preciosa cuando venimos a Él, arrepentidos y en confesión transparente delante de Él. Pero las consecuencias en la mayoría de las ocasiones siguen.
¿Cuántos hombres, mujeres en las cárceles aceptan a Cristo Jesús? Y verdaderamente así es. Y comienzan a dar frutos, frutos de justicia, verdaderos frutos dignos de adoración, de alabanza. Pero la condena es una condena de 25 años. Y muchos de ellos tienen que seguir pagando como consecuencia de sus pecados pasados. Pero son perdonados, sí. Son hijos de Dios, sí. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? El tema mis hermanos, de las consecuencias de mis errores, de mis pecados, verdaderamente en muchos casos te alcanzan. En otros casos, no. Vamos, bueno, quiero terminar aquí el pensamiento porque no voy a terminar completo el estudio, me quedan 3 más. Pero quiero agregar algo más a esta cuarta razón de que sufrimos a causa de nuestros pecados pasados. Existen 2 formas de enfrentar o cargar con las consecuencias. Escúcheme, por favor, esto. 2 formas de cargar con las consecuencias. ¿Recordamos que el Señor perdonó? Sí. ¿El Señor limpió aquel pecado? Sí. ¿La sangre de Cristo limpió? Sí. Pero las consecuencias están ahí. Bueno, existen 2 formas. Una es sufrirlas solo y la otra es sufrirlas con nuestro Salvador, sostenidos de su mano, acompañados por Jesús. ¿Cómo vas a pasar las consecuencias? ¿Solito o vas a pasar las consecuencias con Cristo Jesús? Si vas a pasar las consecuencias con Cristo Jesús, el Señor te acompaña en ese valle de sombra de muerte, pero no vas a caminar solo, vas a caminar con el Señor. Entonces, siempre hay solución. A pesar de todas las situaciones, siempre hay una solución, siempre hay una respuesta, siempre hay un sano consejo delante de Dios. Como le digo, muchas consecuencias no se van a poder quitar. Muchas otras, el Señor las quita. Bueno, mis hermanos, quedamos aquí, continuaremos con este precioso estudio de sufrimientos en el cristiano. Que el Señor me lo bendiga